Battery low. Revisión básicamente es una forma de investigación que va a utilizar otras fuentes de información bibliográficas, puede ser de diferentes tipos, para obtener resultados de otros autores con la finalidad de responder a algo. Entonces el documento lo que va a hacer es resumir o sintetizar todo lo que se sabe o publicaciones relacionadas a un tema, para comprender mejor sobre determinado, por ejemplo, determinado tratamiento o determinada droga, para darles un ejemplo más concreto. Existen 4 Charging tipos battery. de revisiones, básicamente. La revisión narrativa es una revisión de un análisis crítico, pero más superficial. Depende mucho del autor y la interpretación que tenga el autor. Es mucho más subjetivo, por así decirlo. Se basa mucho en la experiencia del autor y de las fuentes bibliográficas que decide utilizar. Ya la revisión sistemática es una revisión más planificada con métodos explícitos y sistemáticos para identificar, seleccionar y evaluar estudios sobre el tema en el cual uno quiere realizar la revisión. La revisión por metaanálisis es como la revisión sistemática, pero va a implicar métodos estadísticos para darle un número a lo que nosotros queremos ver, de acuerdo a si un tratamiento responde a algo o no. Les muestro más adelante. Y revisiones por metasíntesis son como las revisiones por metaanálisis, pero a diferencia de los de metaanálisis es para estudios cualitativos. Entonces existen dos grandes categorías de artículos de revisión. Ambas van a ser denominadas revisión, pero tienen características y objetivos diferentes, que son las revisiones sistemáticas, que tienen una metodología mucho más estructurada, y las revisiones narrativas. Las sistemáticas van a ser resúmenes claros, estructurados, que van a responder a una pregunta clínica en específica. En realidad, la revisión sistemática depende mucho del tema en el cual uno va a trabajar, ¿verdad? Como estamos hablando de ciencias de la salud, les digo que les doy el ejemplo, que es responder a una pregunta clínica específica, ya sea un tratamiento, diagnóstico, pronóstico. Entonces, se considera que la revisión sistemática, principalmente con metaanálisis, está en lo más alto del nivel de la evidencia. Son un tipo de diseño de investigación observacional retrospectivo, porque uno va a analizar toda la información que tiene al respecto de estudios pasados, en el que va a sintetizar resultados de múltiples investigaciones primarias. Entonces, las revisiones sistemáticas se encuentran acá en lo más alto de lo que es la evidencia científica. Y bueno, ¿y cómo está estructurado? O sea, ¿cómo se inicia un proceso de revisión? Se plantea la pregunta, hay una manera de plantear eso que les muestro más adelante. Se busca en la base de datos, se seleccionan los artículos, se extraen los datos de interés y se realizan análisis estadísticos en caso de tratarse de una revisión sistemática con metaanálisis. Acá más detallado, básicamente se definen los criterios de inclusión y exclusión de un determinado estudio. Por ejemplo, se hizo un estudio con 5 personas. En ese caso, uno excluye porque la población es muy pequeña. O se hizo un estudio considerando solamente, no sé, personas mayores de 60 años. Y como no está dentro de tus criterios de inclusión, eso se saca. Bueno, el resto lo explico con más figura. Y para plantear la pregunta, se utiliza este enfoque llamado enfoque PICO, que va a estructurar de manera correcta la pregunta y definir los conceptos con los que se va a realizar la búsqueda. Se define la población, o sea, el grupo en el cual uno quiere evaluar estos estudios, ya sea por edad, sexo, raza, presencia de una condición especial de interés.
la intervención, el proceso que se desea estudiar, ya sea una nueva droga, una vacuna u otro tipo de tratamiento, se compara entre un grupo control eh, y un grupo experimental que recibió el tratamiento. Outcome en este caso es en inglés, ¿verdad? Que sería el desenlace que tuvo ese tratamiento, o sea, luego de la intervención. Y algunos le agregan también una T de Picot, que es el tipo de estudio que uno va a estar analizando. Por ejemplo, voy a estudiar solamente investigaciones en la fase preclínica y no incluye los ensayos clínicos aleatorizados que yo le había mencionado en la clase anterior. ¿Ok? Eso ya depende de a qué enfoque vos querés tener en tu revisión. Por ejemplo, yo quiero evaluar drogas antivirales, pero solamente en la fase clínica, determinado tipo de célula y cosas así. En el caso de la revisión narrativa es una búsqueda no sistemática, es decir, se agarran de manera aleatoria las fuentes de información. No sé, yo tengo un libro que habla sobre el tema y que me parece fundamental colocar. Agarro eso, agarro un artículo que salió ayer, un artículo que salió hace 15 años, o sea, no hay una manera sistemática de buscar y seleccionar las fuentes de información. Sin embargo, la búsqueda sistemática se declara explícitamente cuál es el objetivo, siempre considerando el planteamiento de la pregunta estructurada, los materiales que se utilizaron, en este caso se trata de bases de datos, y la metodología que utilizaron, que uno coloca explícitamente, se incluyó esto, se sacó esto, se excluyó esto, y así. Bueno, este es más o menos ¿cómo se dice? Un flujograma de cómo se hace voy a ponerle el pointer, cómo se hace una búsqueda en una revisión sistemática, básicamente. Uno va a buscar en las bases de datos de que uno decida, por ejemplo, Medline, Bayes, Central y otros. Va a seleccionar primero las bases de datos que uno quiere buscar. Puede ser Lilacs, por ejemplo, que tiene principalmente artículos de la región de América. Esta búsqueda se puede hacer a partir de búsqueda de los resúmenes. Primeramente, uno puede decir, bueno, voy a buscar a partir del título primero. Todos los títulos que contengan tales palabras voy a incluir en mi estudio. Después, voy a leer de esos, ponerle que tengan 50 artículos. El siguiente paso es leer el resumen para hacer un filtro otra vez. Y luego te quedas con menos artículos para hacer eh, una revisión más extensa. Por ejemplo, van a sacar todos aquellos que estuvieron duplicados. Por ejemplo, encontraste en Medline y en Lilacs el mismo artículo, entonces se saca. Uno luego aplica los criterios de inclusión y exclusión con el título y el resumen. Y luego de aquellos que uno seleccionó, puede otra vez realizar otro filtro al leer de manera completa el artículo, al ver que se trataba no sé, de una población que uno no tiene interés, por más de que la N de la población, la edad, el sexo estaba todo ok, pero no era exactamente el tipo de condición especial que uno quería estudiar de la población. Bueno, ir haciendo toda esa revisión, los artículos de manera completa, quedan 9 y se hace un estudio más detallado, una revisión más detallada de estos artículos. Y como les dije, puede realizarse o no un análisis estadístico, que sería lo que es revisión sistemática con metaanálisis. Y para metasíntesis es para diseños cualitativos. Estoy avanzando mucho más rápido de lo que pensaba. Bueno, la verdad que es re tranqui. Esto es lo que me parece que muy importante que comprendan, porque le va a servir mucho en lo que es la práctica clínica.
y si alguna vez quieren hacer investigación o se meten a un grupo para hacer ensayos clínicos aleatorizados. Las revisiones sistemáticas con metaanálisis tienen este gráfico que se llama gráfico de árbol. Y vamos a ver cómo está dividido. En este caso, los investigadores evaluaron dos tipos de intervención, que le llamaron intervención 1 e intervención 2. En el A va a mostrar el estudio, es decir, el autor principal y el año en que fue realizado. Normalmente así se coloca. La línea vertical de no efecto es esta línea B, esta que ven acá. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno hace el análisis estadístico, evalúa el riesgo relativo de que esta intervención sea a favor o en contra por ejemplo, de que la enfermedad se vuelva más grave, ¿ok? Entonces, eso se hace un análisis estadístico del riesgo relativo y en este caso es el 6, dice. Y este es el intervalo de confianza. El valor es 6, quiere decir que existe un riesgo de que, a ver, existe 6 veces más riesgo de que la intervención 1 sea más efectiva que la intervención 2. ¿Ok? Básicamente así se interpreta. Y este valor acá que ven abajo es nada más que el riesgo relativo. Después está C, que es el estimador puntual y su intervalo de confianza. Entonces, el estudio al 2, la verdad que acá no tiene por orden, pero supongamos que es esta pelotita que está acá. Esto va a indicar que esta intervención, o sea, que las intervenciones, la intervención 2 fue más favorable a lo que uno estaba estudiando. Sin embargo, en este estudio, en el estudio del autor 5, quedó acá en la línea de no efecto. Entonces no se pudo llegar a una conclusión si es o no más efectiva la intervención 1 o la intervención 2. Luego se hace como una sumatoria, que es el estimador global, que es este rombo, que te va a decir, viendo todos estos estudios, si hubo una estimación más a favor de la intervención 1 o la intervención 2. Y en este ejemplo lo que se ve es que la intervención 2 fue más efectiva para lo que ellos estaban evaluando. Acá en el F muestra lo que es el peso de cada artículo incluido en el estudio expresado en porcentaje. Eso va a depender de los criterios de los autores de cómo clasifican un estudio con mayor o menor peso. Por ejemplo, este estudio tuvo un N de, no sé, 500 personas. Entonces le van a dar una puntuación de que esto equivale a un 30% de un buen estudio, por así decirlo. Sin embargo, otro estudio tuvo un N de 10 personas. Entonces ese peso va a disminuir muchísimo, porque a menor cantidad de personas, es más difícil llegar a inferir o a tener una conclusión con respecto a si esta intervención fue o no efectiva. Esto hablando estadísticamente. Luego, los test estadísticos están en G, donde se evalúa, por ejemplo, la heterogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? Si en tu población fue bastante heterogénea para poder realmente decir que este estudio fue efectivo, también si es que la selección de tus artículos fue heterogéneo,
Por ejemplo, el artículo del autor 1 se realizó en una población indígena. El artículo en la población 2 se realizó en personas mayores de 18 años. El 3 en niños. Entonces existe una gran heterogeneidad que obviamente esto da más peso a lo que es tu revisión y para poder llegar a inferir que algo realmente puede ser la causa. Siempre hablamos de asociación en este caso. No estamos hablando de causalidad porque esto se evalúa de otra manera, ¿verdad? Y como les decía, esto puede servirle mucho a ustedes en lo que va a ser la práctica clínica para definir, bueno, este medicamento se está utilizando en este país, todavía no se utiliza en Paraguay, pero todos los estudios indican que realmente es efectivo. Y ahí ustedes van a decidir, probablemente van a consultar a otros colegas, ver en otras publicaciones, etcétera, y va a ayudar a definir realmente si vas a usar o no este tratamiento. Ok. Las revisiones sistemáticas, cuando uno busca, van a ver que el propio título ya menciona que es una revisión sistemática, en este caso con metaanálisis. El resumen es estructurado y en la parte de metodología se indican los criterios de búsqueda. Por ejemplo, se evaluaron en tal y tal bases de datos. Se tuvieron en cuenta, acá dice, para estimar el efecto se ha calculado el riesgo relativo con su intervalo de confianza, que es lo que vimos en el ejemplo anterior. Se evaluaron solamente artículos con tal idioma, etcétera. En los resultados se incluyen los principales resultados de todo, se coloca cuántos estudios fueron analizados y cuál tuvo mayor potencial si hablamos de tratamiento. Y la conclusión, entonces está estructurada, cuando hablo de un resumen estructurado, es que está separado así en objetivos, fuentes de datos, métodos de revisión, resultados, conclusiones. Sin embargo, la revisión narrativa es sobre un tema específico, pero no va a seguir un protocolo de elaboración de forma sistemática, como es la revisión sistemática. Está basada en la opinión del experto, entonces está sujeto a muchos sesgos propios de lo que es el autor. Se selecciona una cantidad X de artículos sin un criterio explícito, puedes elegir 2, 3, 4, 6, 10 y de manera aleatoria. Eh, Se resumen los hallazgos en función a la opinión o intereses del autor. Es decir, ponerle que un artículo trata de 3 temas, pero solo un tema le interesa al autor, entonces la conclusión va a ser básicamente con respecto a ese tema, va a ignorar lo demás. Y no va a garantizar exhaustividad, es decir, no va a ser una búsqueda intensa de todo lo que ya existe con respecto al tema. Las revisiones narrativas normalmente sirven más para una introducción sobre el tema en el cual uno quiere estudiar, ¿verdad? O quiere saber más. Te da un panorama más amplio y, mejor dicho, hasta superficial sobre el tema. No necesariamente se hace un análisis exhaustivo. En este caso, cuando se trata de una revisión sistemática, el título no va a mencionar que es una revisión sistemática y el resumen no es estructurado. Como ven, habla ya la introducción, después, en este caso, ni le coloca los criterios de selección, como dice acá, no explica criterios de búsqueda, sino que básicamente da una introducción y una conclusión sobre lo que estuvieron realizando estos investigadores. Entonces, las revisiones van a tener múltiples utilidades durante el proceso de investigación. Mucho sirve también si uno tiene que escribir una tesis o un trabajo en sí. Las revisiones sistemáticas te dan una buena idea de qué puntos tocar en tu introducción.
También son fuentes de bibliografía. La aplicación de la evidencia científica, la práctica del cuidado, como yo les mencioné, en la práctica clínica en sí. La actualización académica, eso también es importante, siempre estar leyendo. Y una cosa que pasa mucho actualmente es que la producción científica aumentó así exponencialmente de lo que era en los años 80, 90. Entonces, muchas veces es muy difícil acompañar la literatura en tiempo real. Y estas revisiones lo que te facilitan es que hacen una síntesis de N cantidad de artículos sobre determinado tema. Entonces uno ya puede ir puntualmente a ver, a buscar lo que uno necesita. Cuando más si es que uno tiene 800 actividades, esto facilita mucho para uno actualizarse académicamente, ver lo que se está realizando una investigación, la práctica clínica, evaluación de prácticas actuales, por ejemplo, para la actualización de ciertos protocolos médicos que están siendo utilizados en la actualidad, ver si todavía son efectivos dentro de un determinado contexto socioeconómico, por ejemplo, o si hay alternativas que funcionan mejor en ese entorno. Y también la formulación de recomendaciones ya está hablando de lo que es salud pública, ¿verdad? Si alguna vez ustedes tienen un cargo determinado en el ministerio o cosas así, para realizar recomendaciones basadas en evidencia principalmente, no solamente porque algún medicamento está de moda y probar así aleatoriamente, porque muchas veces pasa eso. Entonces, eh, ya estoy terminando prácticamente la clase. ¿Cuáles son las diferencias que existen? Con respecto a la pregunta de investigación, en las revisiones narrativas generalmente es amplia o no existe, la persona simplemente va hablando libremente del tema. Las sistemáticas es más enfocada hacia una pregunta clínica específica, y esto se realiza con el enfoque pico de paciente, la intervención realizada, el desenlace, que me falta, y la comparación, que también, como les dije, se puede colocar el tipo de estudio que uno va a estar analizando. Sería investigaciones primarias o ensayos clínicos aleatorizados, etcétera. Incluso existe una revisión sistemática de revisiones otra vez. Existe N cantidad de revisiones, ¿verdad? Pero las revisiones sistemáticas con metaanálisis continúan siendo las más, están en lo más alto del nivel de evidencia, ¿verdad? Y lo más fiable. En los criterios de selección, en las revisiones narrativas, no son específicos, están muy sesgados. Ya las sistemáticas son criterios explícitos. En el análisis de las revisiones narrativas va a depender del autor, si quiere o no realizar un análisis más exhaustivo o no. En las sistemáticas, un análisis crítico más riguroso. Eh, la síntesis o conclusión, en el caso de las narrativas, es algo más cualitativo. Ya en las sistemáticas, el resumen o síntesis es un resumen cuantitativo, es decir, pueden dar números de, por ejemplo, el riesgo relativo de que una intervención sea menos favorable. Y las inferencias en realidad son las conclusiones. Algunas veces están basadas en evidencias. Las revisiones sistemáticas pueden estar basadas únicamente por la opinión del autor y a su experiencia a lo largo de su carrera. Y las sistemáticas son basadas en evidencia. Y básicamente son esas las diferencias entre las revisiones narrativas y sistemáticas. Y les quería mostrar también la importancia que tienen este tipo de estudio para lo que va a ser la práctica clínica en sí de ustedes cuando ya estén ejerciendo. Bueno, era eso, como les dije y les prometí, la clase era bastante corta. Eh, a partir de ahora las próximas clases van a ser conmigo, voy a estar hablando con la delegada, todas van a ser virtuales.
Ni son clases así cortas y más puntuales, y más tangibles a lo que le van a poder aplicar a ustedes en el futuro, ¿verdad? No son tan conceptuales en sí. Bien, y esa gente están liberados. Gracias por la atención y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chao.